Desde el siglo XVII, España ha sido gobernada por la Casa de los Borbones. Menuda dinastía, ¿estamos de acuerdo? Bueno, esta casa de origen francés ha dominado la nación ibérica de forma casi ininterrumpida con algunas excepciones. En primer lugar, desde 1868 hasta 1874, a consecuencia del denominado Sexenio Democrático, que abarcó el fallido reinado de Amadeo I de Saboya y la Primera República Española. Luego vino la restauración borbónica que duró hasta 1931, cuando se proclamó la Segunda República, derivando posteriormente en la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco. En 1975 la democracia retornó a España y la dinastía Borbón volvió a ocupar el trono real de la mano del campechano Juan Carlos. Actualmente quien lleva la batuta es su hijo Felipe VI, nuestro protagonista. En este canal hemos hablado arduamente de los diversos escándalos que rodean a los miembros más importantes de la Casa Real Ibérica, como el rey emérito o la lujuriosa Leticia. Recomiendo nuestros dos documentales, tanto el de Juan Carlos como el de Leticia. Pronto vendrá el de Felipe y, de hecho, pronto entrevistaremos al escritor Joaquín Abad sobre sus romances. Pero hoy hablamos de Felipe y su precaria estabilidad. Él no es la excepción. Y en este informe abordaremos un aspecto poco conocido de su majestad, algo tan delicado que podría poner en jaque a la mismísima monarquía. Nos encontramos en la década de 1970. España experimenta transformaciones profundas. El antiguo régimen franquista exhala sus últimos momentos de vida mientras se prepara el camino para la transición y el sistema parlamentario. En el Colegio Santa María de las Rosas, los alumnos entran al aula para comenzar las clases. La mayoría de los estudiantes pertenecen a familias acaudaladas del régimen y de la antigua aristocracia. Luego de saludar al profesor, los niños toman asiento. El docente, con el ceño fruncido, toma una tiza y se prepara para impartir clases. Antes de que pudiera rayar el pizarrón, se escuchan golpes en la puerta. El maestro molesto coloca la tiza en el borde de la pizarra y se dirige a la entrada. Al abrir se encuentra con Sofía de Grecia, por entonces futura reina, y su hijo Felipe, un niño rubio de ojos azules. Tras intercambiar breves palabras, el profesor deja entrar al chico y doña Sofía se despide de su retoño. Al cerrar la puerta, todos los ojos se posan en Felipe. Con una voz tímida, el futuro monarca saluda y se dirige a su asiento. El profesor está muy enojado porque el chaval llegó 5 minutos tarde, algo que era costumbre, pero igual le irritaba porque interrumpía las clases. Mientras se voltea para escribir con la tiza, en su cabeza seguramente rondan las siguientes preguntas. Este chaval vive solo a 5 minutos del instituto y aún así llega tarde. Si no fuera el hijo del futuro rey, ya le habría dado un par de hostias. Por el momento dejemos al niño Felipe, cuya historia retomaremos más adelante, y viajemos al futuro, donde nuestro hombre es un adulto. Seguramente ustedes habrán visto que en cada imagen, video o retrato, su majestad se muestra bastante seguro de sí mismo. Con esa pose erguida, ceño fruncido, vestido de militar y esos ojos azules mirando a la distancia, el rey busca mostrar a sus súbditos que es un auténtico líder, todo un jefe de Estado. Sin embargo, no es más que una fachada de un hombre profundamente frágil. Tras esa máscara de barro se esconde un secreto que ni Felipe ni la zarzuela quieren que el mundo sepa. El Borbón sufre de dos trastornos. El primero se llama onicofagia, el hábito compulsivo de comerse las uñas en momentos de ansiedad y estrés. Como consecuencia puede ocasionar daños estéticos en las manos y en las uñas e incluso infecciones en la boca. Y el otro se llama dermatofagia, caracterizado por la acción de morderse dedos, labios y manos. Esto puede causar daño físico en las zonas afectadas e incluso problemas mentales y bucales. Estos males son comunes en contextos de alta exigencia emocional, como lo es el caso del rey, que debe cumplir con miles de protocolos desde prácticamente que nació. No obstante, los muros en la zarzuela susurran que las problemáticas que padece Felipe se han agravado con los escándalos que rodean a su padre y las infidelidades de su mujer Leticia. En 2023, el monarca fue intervenido quirúrgicamente ante los constantes rumores.
el Palacio Real comunicó a la prensa que el Borbón fue operado de la mano y que debía llevar un vendaje preventivo para evitar lesiones. No quisieron brindar más detalles. Para combatir la onicofagia y la dermatofagia, el rey realiza un protocolo terapéutico muy discreto que consiste en técnicas de relajación, terapia cognitivo-conductual y uso de esmaltes con sabor amargo para que no se coma los dedos. Otras recomendaciones son ejercicios para controlar los estímulos como pelotas antiestrés o actividades manuales para mantener las manos ocupadas. Además, el monarca participa en sesiones de apoyo emocional individuales o grupales para aliviar la carga psicológica de los trastornos. Esperemos que allí no participe Leticia. Si creían que el calvario de Felipe VI era suficiente, pues se equivocan. También sufre de un tercer malestar llamado narcolepsia, una enfermedad que afecta al sistema nervioso y produce sueño involuntario en quien la padece. Aparentemente, esta enfermedad lo persiguió toda su vida. En varias ocasiones se vio a Felipe cerrar los ojos y cabecear en actos oficiales que duraban una eternidad. La narcolepsia no tiene cura, pero se la puede contener mediante tratamientos especiales, los cuales el rey sigue al pie de la letra por consejo de sus médicos. Las preocupaciones reales no se limitan a su persona, sino también a su prole. Se rumorea que la princesa Leonor podría haber heredado varios de los problemas de su padre. Las razones se deberían porque en cada aparición pública, la princesa de Asturias lleva las uñas demasiado cortas y ni siquiera se las pinta. La prensa rosa especula que el supuesto trastorno aumentará a medida que Leonor vaya adquiriendo más responsabilidades dentro de la casa real. Asimismo, una fuente cercana a la realeza reveló que la hija mayor de Felipe y Leticia también padece de narcolepsia, pues en su tiempo en la academia militar se dormía constantemente en plena clase, produciendo jaquecas a los profesores. Hemos podido apreciar cómo diversas problemáticas de salud aquejan al rey de España y son perjudiciales en su diario vivir. Retomando la historia, el rey ya se comía las uñas cuando era un príncipe en su infancia. También tenía una gran impuntualidad por las siestas en la clase, por despertarse tarde durante las mañanas. Y bueno, todo esto le jugaba una mala pasada. Tanto los maestros como los alumnos lo despreciaban porque creían que las reglas eran obligatorias para todos excepto para él. Lo llamaban niño mimado. Por eso tuvo una reputación de mal estudiante y solo hubo una compañera que no lo juzgó y se trata de la diseñadora Ágata Ruiz de la Prada, ex esposa de Pedro J. Ramírez, por cierto. La aristócrata cree que Felipe VI no llegaba tarde por capricho, sino por una cuestión de seguridad, para evitar algún altercado que pusiera en riesgo su integridad. Sin embargo, el problema era más complejo y se debía a la carga invisible que llevaba el entonces príncipe de Asturias. Como suele suceder, los traumas de la adultez se originan en los primeros años de vida. Nada más nacer y ser bautizado, la presencia de Felipe fue determinante para el ascenso de su padre a la jefatura de Estado. Todo fue gracias a la ex reina Victoria Eugenia, bisabuela de nuestro protagonista, que se acercó al generalísimo Franco y le dijo: ya tiene usted a 3 candidatos a la corona, elija uno en vida o si no la monarquía nunca volverá a España. Otro factor que podría haber ocasionado la ansiedad en Felipe fue su propio padre. Cuando Juan Carlos ascendió al trono, era de esperarse que su heredero aprendiese a desenvolverse en las obligaciones institucionales. Pero Felipe estaba en otras cosas y se sintió más atraído por el baile como el claqué y el teatro. También desarrolló una afición por el ballet que fue desaprobada, incluso satirizada por Juan Carlos. El periodista José A. Pesarena, en su libro Los hombres de Felipe, revela que el actual monarca usaba mallas, se maquillaba y subía de esa forma al escenario. En una oportunidad, Felipe hizo un baile de ballet en la propia zarzuela ante la presencia de sus padres y familiares. Terminada la función, la única emocionada era la reina Sofía. En cambio, Juan Carlos estaba furioso y asqueado. Desde entonces empezó a referirse a su retoño como el bailarín. No lo decía en tono afectivo, sino despreciativo, y Campechano aprovechó cada ocasión, ya sea dentro del Palacio de la Zarzuela o en un evento público, para humillar al muchacho. Como consecuencia, su relación fue deteriorándose progresivamente. Entre ambos se interpone un gélido muro de hielo que refleja el poco aprecio que se tienen. Antes de concluir, debemos mencionar que los malestares de Felipe no son nada nuevos. De hecho, la Casa Borbón ha sido famosa por llevar en su sangre enfermedades como la endogamia y la hemofilia. Vamos a ver el clip, producción.
Francisco Franco empoderado con el apoyo de Hitler y Mussolini. Alfonso XIII había designado como heredero a su tercer hijo vivo, Don Juan, marginando a los primeros dos por su deficiencia. No era una práctica nueva entre los Borbones, a quienes la endogamia les estaba pasando facturas de índole, digamos, genético. En el siglo XVIII, Carlos III ya había excluido a su primogénito Felipe por su, cito, imbecilidad notoria, declarando que, cito nuevamente, después de internarlo por todos los medios posibles, no han logrado descubrir en el desgraciado príncipe el menor rastro de juicio, de inteligencia ni de reflexión. En aquella ocasión el trono lo heredó su segundo hijo, Carlos IV, casi tan corto como primero. Este monarca desgraciado se casó con su prima, María Luisa de Borbón, quien tuvo entre partos y abortos 24 embarazos. La familia fue retratada magníficamente por Goya, en una imagen que vale más que 1000 palabras. En 1808, Carlos fue destronado por Fernando VII. Su hija Isabel II también se casó con su primo carnal y así siguió mejorando, entre comillas, la estirpe con la endogamia. Su nieto, Alfonso XIII, no tuvo la ocurrencia de casarse con su prima, pero en cambio introdujo un nuevo problema en la rama familiar, la hemofilia. Fue advertido por los propios diplomáticos ingleses antes de contraer matrimonio con la princesa Victoria Eugenia de Battenberg, pero el rey no hizo caso. Dicho y hecho, su primer hijo Alfonso nació con la enfermedad. En 1933 renunció a la sucesión para casarse con una bella cubana, con la que se mataría en 1938 en un accidente automovilístico. Bueno, ya ven, no ha sido particularmente, no ha sido particularmente sana la tradición de los Borbones. Producción, cambien ilustraciones, por favor. Bueno, también existen casos de miembros de la realeza española que han perdido la cordura. El más emblemático es el de Felipe V, primer rey Borbón de España y tocayo de nuestro protagonista. Fue uno de los monarcas más megalómanos que ha ocupado el trono español, un maníaco depresivo que sufría de lo que entonces llamaban vapores de melancolía. Uno de sus miedos era que lo envenenasen con una camisa, sí, tal cual como suena, lo que lo llevó a utilizar los camisones de su esposa de forma asidua, las veces que no se paseaba directamente desnudo por los pasillos del palacio. Su locura llegó a tal extremo sublime que en ocasiones se autopercibía como rana o sapo y comenzaba a croar frente a los estanques de los reales sitios con un ímpetu anfibio prácticamente innato, mientras se escuchaba de fondo al animoso cantante Farinelli entonar melodías para apaciguar a sus melancólicos vapores sin éxito aparente. Se dejaba crecer las uñas de los pies hasta el punto de no poder caminar. Juntaba la corte de madrugada para dormir de día y durante sus 46 años de reinado postergó con asiduidad las labores de gobernanza. Qué mal que Felipe VI no naciera en tiempos de su tocayo. Podría haberle ayudado con sus problemas de uñas largas. Felipe V era tan sucio de mente que obligó a su primera esposa, María Luisa Gabriela de Saboya, a mantener relaciones sexuales en pleno lecho de muerte, cuando agonizaba en sus últimos estertores tuberculosos, disfrutando de forma miserable de sus pústulas sangrientas y ganglios inflamados, incluso después de fallecida, de manera que este psicópata llegó a practicar la necrofilia. Esto lo contamos sin detalles explícitos, en estricto contexto educativo, periodístico y documental. En conclusión, los trastornos que aquejan a Felipe VI lo acompañarán hasta la tumba. Habrá que ver cómo evolucionan estas situaciones en el rey y su heredera, si es que su heredera, que es otro punto discutible. De todas formas, los desperfectos sanguíneos no son una novedad entre las aristocracias europeas, son un reflejo de que la sangre azul no es tan pura después de todo, más bien lo contrario. Los invito a compartir este video en todas sus redes y grupos y nos vemos en una próxima ocasión.